Hola amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente juntos, estamos en contacto. ¿Quién les habla? Susani Rossi, nuestro queridísimo operador y musicalizador Mateo Giancaglini en los controles. Y aquí estamos en la FM 100.7 Frecuencia Ciudad en nuestra querida ciudad de Necochea. Siempre no nos olvidamos de Quequén, obviamente, Necochea, Quequén, unidas por el puente en este hermoso punto del planeta y este nuestro lugar. Y disfrutando y compartiendo. Este jueves 5 de noviembre del año 2020, con una temperatura de 19 grados centígrados, humedad 64%, viento a 18 kilómetros por hora. Hemos tenido un poquito de lluvia cuando llegaba en estas poquitas cuadras que por suerte me quedan la radio. Lloviznaba, pero ya se fue la lluviecita, hay sol, está apareciendo el solcito y la temperatura es muy pero muy agradable. Así que bueno, disfrutando este día jueves con la compañía, por supuesto, de todos ustedes y además con la posibilidad de que nos vean, ¿eh? Cada transmisión de la FM 100.7 se va filmando en vivo en el Facebook de la radio. El Facebook de la radio es Frecuencia Ciudad y el dial 100.7, FM 100.7. Así que si ustedes en este momento no nos pueden escuchar, bueno, recuerden que en el Facebook de la radio nos encuentran, también en el Facebook de Estamos en Contacto 2020, en el programa. Ustedes ingresan, Estamos en Contacto 2020 al Facebook y allí vamos colocando todos los programas que tenemos de lunes a viernes de 15 a 16. Día jueves, día de encuentro con una gran terapeuta, joven terapeuta, pero muy profunda, muy consciente, una persona que yo ya quiero, ya está dentro del corazón, no solamente mío, sino seguramente de quienes las vienen escuchando, quienes vienen haciendo meditación con ella, quienes han hecho el taller Reencuentro con tus guías y quienes disfrutan de poder escucharla también a través del canal de YouTube. Me estoy refiriendo a Janina Fredes Eijo, que desde la ciudad de La Plata se comunica amorosamente con nosotros cada jueves y con quien podemos ampliar, como siempre decimos, la percepción de nuestra mirada de la vida misma. Así que le damos la bienvenida a Janina y por supuesto nuevamente agradecemos la participación que ella nos brinda cada jueves en Estamos en Contacto. ¿Cómo estás, Janina querida? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿cómo estás? Bien, feliz de este reencuentro, ya los extrañaba. Ya hacían falta estos jueves de nuevo. Vos sabés que sí, vos sabés que sí. Realmente se extraña y se extraña esto de poder ir compartiendo. Ahí está Jaco. Jaco, Ahí ahí está. apareció Yaco, Ahí es. él quiere salir Él también. quiere salir, sí. Él quiere Y eso que salir. estoy del otro lado es más fuerte, pero bueno. Sí, 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 sí. Está también allí lloviendo un poquito en La Plata o no? Ahí estamos. No, acá tenemos un sol Ah, qué hermoso, un clima lindo. espectacular. Hoy no hace ni mucho calor ni frío, la verdad que está hermoso. Qué Y bueno, con qué cielo bueno. totalmente despejado. Qué, Tuvimos días de lluvia también, pero ya ajá. estamos disfrutando de nuevo de poder conectar con el solcito, Con el de poder solcito. sentir el sol. Bueno, a nosotros nos pasó a la inversa. Tuvimos muchos días continuos de sol realmente muy bonito y ya el pronóstico nos decía que el jueves iba a comenzar a llover. Comenzó a llover un poquito tarde, no como estaba previsto, a eso de las 13 horas. Llovió un poquito, ahora se detuvo y hay perspectivas de que posiblemente continúe lloviendo hasta las 17. Pero viene muy tranquila la cosa, así que en ese espacio de tiempo justo que tenía que venir, ya te digo, las gotitas se fueron y llegué con el solcito a compartir. Estamos en contacto en una linda tarde. Yani querida, em, nosotros
teníamos previsto, antes que tuviéramos esta interrupción de 2 semanitas de programación, hablar de un tema que es muy interesante, ¿no? Que de hecho lo hemos hablado en la radio colega, pero que nos parece muy, pero muy importante en estos momentos en los cuales estamos viviendo, que amerita, nos empuja a definiciones, a decisiones, a actitudes y a aptitudes. Es como que estamos viviendo en realidad una especie de curso acelerado, pero muy acelerado, donde lo que realmente tenemos que activar en nosotros es un aprendizaje que verdaderamente quizás no lo habíamos pensado antes, pero que nos empuja a tomar decisiones, a confiar y verdaderamente a confiar dentro de una gran incertidumbre. Entonces, en realidad, a través de tu mirada, Janina Fredes Seijo es canalizadora de energías estelares. Ella ha canalizado la terapia de sanación Amanai Kanatzae, realiza meditaciones, talleres muy interesantes, el reencuentro con tus guías. Realmente yo lo he hecho un taller sumamente positivo y constructivo y muy necesario. Y entonces, dentro de tu mirada, dentro de tu experiencia, dentro de todas tus labores, poder escuchar aportes tuyos que tienen que ver con esto de cómo podemos activar la confianza ante la incertidumbre, ante tantas incertidumbres. ¿Cómo podemos activar eso dentro de nosotros? Pero no solamente en una situación como la que estamos viviendo, sino que eso en definitiva se introduzca en nosotros y podamos tenerlo directamente ya como una cualidad innata o como una capacidad que nosotros podamos adquirir para construirnos como seres humanos. Tantos elementos que nosotros debemos trabajar internamente para construirnos como seres humanos, y la confianza creo que es uno de los elementos más importantes a trabajar y a poder adquirir, ¿no? Así que en el programa de hoy vamos justamente a través de Janina Fredes Seijo percibir o captar la información que Janina nos brinda con respecto justamente a esta gran capacidad que en realidad tenemos, pero que tenemos que activar o desarrollar o afianzar en nosotros, que es la confianza a pesar de la incertidumbre. Ese sería un inicio, y luego hay otros temas, ¿no?, que van a ir surgiendo de todo esto, que en realidad yo se lo dejo directamente a nuestra queridísima Janina para que vaya desplegándolo, y dentro de este desplegar también va a haber el recuerdo de una información que en otro momento también brindé con respecto a un ritual muy especial que realizan un grupo aborigen autóctono para poder darle a sus niños que pasan a ser adultos, ¿no?, la posibilidad que a través de esa prueba que ellos realizan, verdaderamente hagan ese clic, esa transformación interna para asumir esa adultez o esa confianza. Entonces, creo que es un momento fundamental para que nosotros podamos profundizar estos temas, porque no solamente por lo que estamos viviendo, sino que creo que es un momento de la humanidad en la cual debemos introducirnos a nuestro interior y debemos empezar a vivir la vida de una manera más intensa y siendo protagonista de la misma. Así que cuando quieras, querida Yani, te escuchamos, y por supuesto cuando vos veas que el aporte tiene que venir de mi parte, invítame a que lo haga, porque
en esto estamos juntos, ¿no? Todos juntos, tanto vos como mi rol de conductora, como también quienes están escuchando, que si desean dejar un mensaje, por supuesto, lo pueden hacer al teléfono de la radio 2262 350059. Así que adelante, preciosa. Bueno, como no, un placer. Y sí, como vos decías, todo súper conectado, incluso muchas veces con las preguntas que los mismos oyentes nos van haciendo. Así que bueno, súper abiertos a compartir esta información. Como vos decías, veníamos hablando esto de confiar ante la incertidumbre. Bueno, creo que muchos quizás ya venimos viviendo procesos en los cuales tenemos que tomar decisiones y confiar para poder dar ese paso, y a veces uno no sabe exactamente de dónde sacar la confianza o qué herramientas obtener para poder confiar cada vez más y realmente uno animarse a hacer lo que siente que tiene que hacer. Eso que se siente desde el interior, ese paso que a veces uno siente que tiene que dar y no nos animamos. Y bueno, una de las cuestiones que por ahí había quedado pendiente del programa anterior era esto de aprender a confiar, de que en realidad la confianza a veces creemos que es algo que nos llega desde algún lugar, que a veces por ahí un poco sí, pero también es un aprendizaje. Muchas veces vinimos quizás a vivir esta experiencia en la Tierra, quizás para uno de nuestros aprendizajes es esto de aprender a confiar. Y una de las herramientas con las que contamos es la conexión con nuestro guía. Esto por ahí no lo habíamos mencionado tanto en el otro programa, que para quienes sientan que quizás volver está también grabado, así que genial que vaya quedando esta información también disponible. Y bueno, en relación a los guías, que por ahí muchas personas dicen, bueno, ¿de qué está hablando esta chica cuando habla de guías? Por ahí quizás a veces se asocia solamente a ángeles. Yo por ahí lo que siento es esto de que un guía es alguien que cumple ese rol, ¿no? De a uno poder guiarlo cuando se siente más perdido, cuando no sabe por dónde ir. A veces quizás un guía puede ser alguien humano que veo y que hablo y que le mando un WhatsApp y hablamos y nos ayuda como a poder redireccionar el rumbo o seguir adelante con más confianza. Pero también hay muchos guías que quizás no los vemos. Hay gente que quizás sí los ve, pero no los ve de manera como puedo ver un humano que está sentado al lado mío. Son energías que nos están acompañando a todos todo el tiempo. Y que realmente están ahí para ayudarnos. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros no nos abrimos, si no les permitimos esa ayuda, ellos no pueden actuar, pero no porque no quieran, no porque nos castiguen, no porque nos abandonen, sino porque nosotros mismos muchas veces somos los que nos cerramos a esa conexión. Sin querer, quizás por simple miedo o porque no recordamos, porque más que un aprender creo que es un recordar que ellos están ahí, que nosotros quizás estuvimos en ese mismo rol en otro momento antes de nacer, y nos ayudan precisamente a recordar y reencontrarnos con nosotros mismos. También he escuchado quizás como miradas que dicen, no hay que conectar con los guías porque uno si no está buscando afuera, es que a veces uno no sabe a dónde buscar, y así como quizás necesitamos pedirle a un amigo o amiga que nos ayude en un proceso porque no podemos solos, de la misma manera estos seres de luz, porque son seres de luz, están dispuestos a ayudarnos como amigos, solo que son amigos energéticos, digamos. No es que van a estar esperando que nosotros los llamemos para depender de ellos, tampoco es que nos van a resolver como con una varita mágica todas las situaciones, no va quizás por ahí, pero sí saber que ellos están, esto de poder aprender, confiar, realmente sentir que no estamos solos, aun cuando de repente nos sentimos solos en algún momento de nuestra vida. Quizás ese tránsito por esa etapa de soledad tenga que ver con poder percibir, por poder empezar a conectar cada vez más con estas energías que nos acompañan todo el tiempo, porque realmente están siempre con nosotros. Y como decía recién, que nos acompañan no para que dependamos de ellos, sino precisamente para ayudarnos cada vez más a confiar en nosotros mismos, para poder conectar con lo que realmente somos, poder recordarnos como lo que realmente somos en esencia, toda la sabiduría que traemos desde antes de nacer, pero claro, cuando nacemos en este cuerpo humano, generalmente nos olvidamos. Hay mucha gente que quizás viene ya recordando mucho más o activando ese recordar por ahí desde más chiquititos, muchos niños que quizás en este momento están recordando y quizás hablando cosas que los padres dirán, ¿de qué me está hablando este chico, esta nena, este nene?
Y quizás es porque están activando mucho más rápido que lo que activamos nosotros, esto de repente recordar vidas pasadas, reconectar con quienes somos, recordar qué vinimos a hacer, recordar nuestro propósito, porque todos tenemos un propósito, todos decidimos venir a hacer algo, tanto en cuanto queríamos aprender como en lo que tenemos para aportar a los demás. Y cuando vamos conectando con todo eso, realmente empezamos a sentirnos alineados y eso también nos da mucha confianza, aunque por momentos quizás sintamos como duda o, a ver, esto todos estamos en este proceso, como por ahí he mencionado en otros momentos. Yo misma hablando de todo esto no es que la tenga súper clara, sino que todo esto mismo yo lo vengo experimentando en mi día a día, bueno, recordar esto de, bueno, vamos a confiar de nuevo, es que aprender a confiar todos desde algún punto lo estamos transitando. Simplemente que estamos quizás en diferentes puntos del camino porque por los roles que hemos decidido y nos ha tocado, digamos, para venir a transitar acá. Y bueno, y algo por ahí que me suelen preguntar o que me han como mencionado es el tema del miedo, de cómo, pero no te da miedo, pero si no lo ves, por ahí me ha pasado, yo no los veo como otras personas quizás sí ven, que tienen, no sé, un ser parado delante que quizás les está hablando o en un estado de meditación o ven la luz. Yo en mi proceso, digamos, me ha tocado quizás no ver tanto, sí veo algunas luces y demás, pero sí aprender a percibirlos desde otros lugares. Entonces de repente he sentido sonidos de estos guías caminando a mi alrededor, o he sentido el contacto, como que me agarran de una mano, o sentir una caricia, o sentir que me soplen, digamos, más desde otros sentidos, poder percibir y también desde ese lugar aprender a discernir entre todas esas energías que se van presentando, para de alguna manera también poder reconocerlos, porque tenemos un montón de guías, algunos que nos acompañan quizás durante toda nuestra vida y otros que de repente nos acompañan solo en un momento. Así como también hay seres de luz que quizás no nos van a acompañar a lo largo de todo un proceso, pero que de repente se presentan, por ejemplo, en una sesión para aportarnos esa energía y que nos ayude como si fueran como tocando pequeñas teclas dentro nuestro y que nos ayuden a desbloquear algo, a recordar algo. Y esto es un proceso que después se va dando también en el día a día. Ahí es donde también tenemos que hacer este trabajito interno de ir observando en todo lo que nos va sucediendo. Entonces, bueno, cuando me han preguntado, ¿pero no te da miedo sentir que tenés a alguien al lado y que no lo estás viendo? Entonces, como que claro, uno pierde de repente el control de saber exactamente lo que está sucediendo. Pero sin embargo, por un lado que estas energías son todas energías de mucho amor, si por ahí uno si siente algo diferente a lo que está acostumbrado, es verdad que por ahí uno puede sentir como una especie de miedo, pero miedo a lo desconocido, pero es diferente al miedo que por ahí puede generar el hecho de conectar con una energía densa que claramente no es un guía, porque si hay una energía densa quizás o bien puede pasar que sea un ser, un alma que está perdido y que de repente nosotros podemos ayudarlo, y que es una vibración completamente diferente a la de lo que estamos mencionando como guías, que son todos seres de luz, son todos seres de energías muy elevadas. Y entonces por ahí el ejemplo que había sentido dar y que lo repito por ahí mucho, es esto de imaginarnos como si estuviéramos en una habitación con los ojos vendados, no podemos ver. Nos sientan en una habitación con los ojos vendados. Y de repente viene una persona conocida, como puede ser mi mamá, por ejemplo, y viene en silencio, no me habla, entonces yo no la escucho, no puedo verla y se me para al lado. Y quizás el primer momento sí puedas sentir algún miedo, pero va a ser más el miedo de no poder controlar y no saber exactamente qué está pasando, pero si empiezo a conectar con mi sentir, voy a poder percibir que en realidad hay alguien que está ahí, pero que no me está queriendo lastimar. Quizás por el contrario me está simplemente acompañando o me está protegiendo. Quizás después viene mi hermano, quizás después viene una amiga, y cuando uno empieza a hacer esa práctica, se empieza a percibir, quizás en un momento, sin ver, sin escuchar, voy a poder saber en qué momento es mi mamá, en qué momento es mi hermano, en qué momento está la amiga la que se está acercando. De la misma manera podemos trabajar este discernir con todas estas energías, porque hay un montón de energías que nos están rodeando, así como nosotros somos energía, y poder discernir qué es lo que sucede y poder empezar a abrirnos a esta conexión con nuestras vidas. Quizás simplemente en un primer momento pudiendo reconocer que ellos están ahí. A veces solamente el hecho de saber que están ahí ya nos da esa confianza de decir, bueno, no estamos solos y entonces voy para adelante con más fuerza.
Y después obviamente uno también puede empezar a profundizar esa conexión, sea en meditaciones, sea aprendiendo a canalizar, o más que aprendiendo, recordando, pues esto realmente es algo que todos podemos hacer y que de hecho todos hacemos, aunque a veces de manera muy inconsciente. Esto de que canalizar no necesariamente es escuchar una voz alta que me habla, a veces es casi como si fueran los pensamientos de uno, pero al ir trabajando en esta percepción, en abrir la percepción, en discernir en lo que está sucediendo, es cuando podemos reconocer de dónde llega esa información que no son específicamente nuestros pensamientos. Puede que sea desde nuestro mismo ser superior, o puede que sea desde algún guía que esté brindando alguna información que estemos necesitando en ese momento. Todo esto, por ahí para quienes sientan profundizar mucho más, lo vemos en el taller Reencuentro con mis guías, donde la idea es que cada uno pueda reconectar con sus propios guías, hacer más consciente esa conexión, y también esto de saber que todos somos canales, todos podemos escuchar a nuestros guías, todos podemos recibir sus informaciones, simplemente depende del proceso de cada uno, esto de irnos abriendo cada vez más. Y bueno, y en este sentido de esto de este miedo quizás a lo desconocido, y de este percibir que hay alguien que nos está acompañando, que por ahí también en ese mismo ejemplo, si de repente viene un asesino serial y nosotros no estamos viendo y no estamos escuchando, pero se nos para al lado, ya la energía que vamos a percibir va a ser completamente diferente, porque va a ser una energía que nos va a indicar que hay un peligro, que hay algo que nos está queriendo hacer mal. Entonces ahí ya es un miedo totalmente diferente, quizás al que se presenta en un primer momento porque es algo nuevo y desconocido y no tengo el control como puedo tener normalmente de ver y escuchar a quien tengo enfrente, a este miedo de sentir que hay una energía más densa y que realmente me quiere hacer un tipo de daño. Y bueno, y en relación a este ejemplo, cuando te había escuchado, Susani, Sí. hablar de esta situación que se presenta en los niños, en la tribu, me representaba mucho esta situación, y lo que me gustó también cuando lo mencionaste en otro programa, como también lo habían analizado desde otras disciplinas. Entonces también como desde ese mismo ejemplo, que si querés ahora por ahí vos contarlo con un poco más de detalle, en qué Sí, consistía esto de la sí, tribu, también era re lindo como observar esto, como desde esa disciplina, como desde la psicología lo habían ido sí, lo habíamos visto. analizando desde lo social, y a mí se me vino instantáneamente pensar en esto como bueno, como podremos percibir quizás la presencia de nuestros guías, aun cuando a veces no seamos totalmente conscientes de que ellos están ahí, pero cómo realmente están cuidándonos, protegiéndonos y acompañándonos para ayudarnos a avanzar, básicamente. Claro, sí, es verdad. En ese ejemplo, en ese programa nosotros estábamos hablando con Mariela Cufré, que ella es astróloga y además también psicóloga de la línea de Yang, ¿no? Digamos, en la línea de Yang, el enfoque, digamos, de la interpretación de los sueños es muy importante, porque nos contaba Mariela que todo lo que ocurre en el inconsciente, que nosotros no somos conscientes, se refleja a través de expresiones de los propios sueños, de muchos sueños, ¿no? Y bueno, y ahí, digamos, la conversación dio como para hablar de los rituales que que se fueron yendo en la vida o en la sociedad, fundamentalmente en la sociedad occidental, ¿no? Y cómo estos rituales en realidad son importantes, y aún lo son y siempre lo serán seguramente para los pueblos autóctonos o aborígenes, que tienen una conexión con la vida realmente muy profunda. Y entonces ellos, para poder pasar de una etapa a la otra a través de rituales, realmente le brindan a ese niño que va a pasar ahora a ser un adulto la posibilidad de poder vivir la experiencia que en este caso, por ejemplo, era la de llevarlos con los ojos vendados en el interior de la selva, y ese niño tiene que pasar con una fogata al lado de él toda la noche, toda la madrugada, eh,
y en realidad ese niño piensa que va a transitar esa experiencia absolutamente solo, donde por supuesto hay muchos sonidos de animales, donde inclusive muchos ruidos, muchos sonidos que el niño no está acostumbrado, por supuesto, pero en realidad esa experiencia difícil, donde por supuesto en más de una oportunidad debe pasar su miedo, transitarla y evidentemente transitarla despierto durante toda la noche. Si ese niño pasa esa prueba o ese ritual adecuadamente, la familia, la tribu ya lo considera preparado para asumir su condición de adulto. Lo que en realidad el niño no sabe, que nunca estuvo solo y que los padres y los tíos están protegiéndolo desde lejos, aunque él realmente piensa que está absolutamente solo, pero tienen pero muy presente la confianza y la fe en el Espíritu Grande. Entonces, en ese estado y en esa situación, donde por supuesto se transitan distintos estados emocionales, ellos hacen un gran aprendizaje, ¿no? Y decíamos que esas situaciones que muchos pueblos todavía lo viven y lo continúan viviendo, porque en realidad es otra la filosofía de sus vidas, nosotros como pueblos occidentales fuimos perdiendo estos rituales, fuimos perdiendo y en cierta manera eso, digamos, nos fue llevando a un estado de incertidumbre, a un estado de no saber, a un estado de no confiar. Y desde el enfoque que vos mismo nos vas transmitiendo, con esto de aprender a confiar, en realidad es un aprendizaje que quizás en la gran mayoría como civilización occidental nos cuesta, porque cada transformación en realidad es, y eso de hecho creo que en algún programa vos lo dijiste o fue Mariela Cofré que lo dijo, en cada proceso de crecimiento hay una muerte para un renacer. Y ese proceso de muerte y renacer, en definitiva, que vive un niño que pasa a ser adulto a través de esta experiencia, creo que es importante porque hay una cantidad de características que él comienza a asumir después de esa experiencia y de responsabilidades. Deja de ser niño para ya asumir un rol que por supuesto le exige también mayor responsabilidad, ¿no? Esa fue el relato, digamos, de esta experiencia que al día de hoy hay algunas tribus aborígenes que todavía la ponen en práctica para que la experiencia de pasar de niñez a adultez sea atravesada de esta manera. Pero por supuesto con la protección de sus propios mayores, ¿no? Aunque ese niño no lo sepa. Esa es la experiencia que hablamos el otro día, ¿no? Que me parece realmente súper ejemplificadora, ¿no? Porque en esto, vos fíjate que yo te quería preguntar, en esto de aprender a confiar y a recordar que estamos realmente conectados con guías, con seres que en realidad la vida no es un lugar peligroso, y que realmente lo que nos pasa tiene un porqué, pero esto de aprender a confiar está también conectado, Yani, y eso es una pregunta que te hago, con el aprender a soltar. ¿Qué conexión hay entre confiar y soltar y a su vez entre la mente? Que la mente cuando está parloteando demasiado, la mayoría de las veces pone más dudas, más intrigas y más temores que certezas, ¿no? Entonces en este juego a veces tan difícil de mente aprender a confiar, pero
también aprender a soltar, cómo, digamos, nosotros podemos ir manejando también o cómo podemos ir interpretando estos otros elementos que seguramente participan en este proceso. Totalmente, me reía porque en esto que decimos que está todo súper conectado con el grupo de Abrir Caminos, que es este grupo de acompañamiento de 12 semanas que venimos transitando con el primer grupo, creo que estamos por la séptima, sexta, una cosa así, y justamente esta semana venimos trabajando fuerte esto de soltar. No. Y justo me mencionás el tema y sí, veníamos hablando de eso como que está todo, digamos, súper relacionado en el sentido que uno realmente suelta y soltar, no mencionándolo quizás desde el hecho de sentir que si suelto algo me tengo que alejar de eso o tengo que no volver a ver más o esa persona o esa situación, pero desde un lugar del dolor, sino que cuando realmente soltamos algo se siente una paz interna porque estamos soltando desde un lugar de confianza, desde un lugar de aceptar que suelto eso, porque quizás en mi proceso era hasta acá, porque quizás simplemente tengo que respetar y confiar en que, por ejemplo, una persona siga su camino y que si tiene que volver, va a volver. Y precisamente se puede soltar realmente de corazón y muy internamente cuando hay confianza en que todo está exactamente en su lugar, cuando hay confianza en que uno puede seguir su propio camino, y que quizás no tenemos que o no necesitamos depender de esa persona, y también esa confianza de decir, bueno, si tengo que pedir ayuda en algún momento, eso tampoco es que esté mal, o sea, tampoco es que tengo que soltar y aislarme de todo el mundo y por mí misma arreglarme sola con todo, porque no, también estamos todos muy conectados. Pero precisamente el soltar, digamos, desde ese lugar como un poco una antítesis de la confianza. Si no puedo soltar a una persona, una situación, quizás es por un tema de miedo, de desconfianza, de qué va a pasar si suelto un trabajo, una pareja, una amistad, lo que sea, o no sé, así sea sacar y tirar o regalar cosas de la casa que uno no está usando y que las guarda por las dudas. A veces no sabemos ni por las dudas qué es y terminamos acumulando un montón de cosas que no permitimos que entre una energía nueva. Y hay una cuestión de miedo. Cuando hay miedo es porque precisamente lo que está faltando es la confianza. Entonces está bueno por ahí esto de ir como buscando un equilibrio en todo lo que vamos sintiendo, en todo lo que vamos haciendo y decir, bueno, si hay algo que no estoy pudiendo soltar, ¿a dónde está el miedo? ¿En qué punto es que me está faltando la confianza? Para poder ir a trabajar exactamente eso, desde los pensamientos, desde observar mucho todos nuestros pensamientos, y saber que confiar es una decisión, y que realmente es algo que podemos aprender y lo vamos a aprender en la medida en que vayamos decidiéndonos a confiar. Y cuando uno realmente confía, aparecen también esas pruebas, esas confirmaciones de que realmente era por ahí. Por ahí volviendo un poquitito como para cerrar este ejemplo que vos dabas, que realmente me había encantado, sentía que nosotros somos un poco como esos niños que a veces están con los ojos vendados, transitando la vida, a veces sintiendo que no conocemos y con miedos, pero que estamos acá y que tenemos que estar por alguna razón para crecer, para aprender. Y un poco estos padres que están ahí acompañando como estos días que están protegiendo. Entonces, en la medida en que vayamos como sacándonos de a poco esas vendas, quizás nos vamos a dar cuenta que en realidad no estamos solos en este proceso. Que como vos bien decías, esto del tiempo, esto de morir y renacer dentro de la misma vida, vamos dando un montón de pasos y todas esas situaciones que se nos van presentando a veces como tan límites, quizás tengan que ver con esto de, bueno, a ver si podés confiar en esta situación y no es que alguien nos esté castigando al ponernos pruebas y obstáculos, sino que quizás nosotros mismos elegimos antes de nacer, bueno, en esta vida voy a pasar por esta y esta situación porque es lo que tengo que trascender, porque es lo que tengo que aprender. Un poco en relación a esto de que como a veces están de alguna manera probándonos, pero desde un lugar de amor, no desde un lugar de castigo ni nada que se le parezca. Cuando empecé a canalizar conscientemente, que esto en realidad yo ya venía escuchando videos de una mujer que se llama Alice Sánchez Montalbán, que la pueden buscar también en YouTube, Facebook, Instagram, siempre la recomiendo un montón, me ha servido muchísimo a mí escucharla.
tanto ella como a su pareja, que juntos están como Ananda Sananda, se les puede encontrar. Y bueno, y mencionaba todo esto de los guías, de la conexión, de canalizar, de que realmente todos podemos canalizar, pero a veces uno dice, sí, seguro que todos pueden, pero yo no. Uno queda como en seguro que todos sí, pero yo no. Entonces uno no lo intenta, aún quizás sabiendo que los guías están ahí, sintiendo que están ahí acompañando, pero por ahí no nos terminamos de abrir a esta conexión desde un lugar como mucho, mucho más profundo. Y bueno, en un momento fue como, bueno, voy a hacer la prueba, estaba como necesitando una respuesta para una situación que se me estaba presentando y que no sabía muy bien para dónde ir. Y bueno, fue simplemente poder, digamos, como autoconvencerme de que realmente podía, de que iba a conectar, empezar a llamar a mis guías y simplemente empezar a escribir y darme cuenta después al leer que eso que había escrito no es lo que mi mente, que era la respuesta a la pregunta, no era realmente lo que mi mente hubiera querido escribir. Entonces fue como, bueno, a ver, acá hay algo. Pero seguía como dudando un poco de, ¿será que esto me lo estoy inventando? ¿Qué es mi imaginación? ¿O qué? Seguí canalizando, haciendo alguna que otra pregunta, como probando a ver qué es lo que pasaba. De repente me empezaron a despertar a la noche, o sea, era despertarme con esa sensación de, bueno, tengo que escribir. Es como que en ese momento quizás la mente está más apagada, entonces empezaba a escribir. Y el otro día era volver a conectar con esa emoción y sentir también la energía, porque una de las particularidades al canalizar es que se puede sentir la energía y que no está recibiendo, y que lo que de alguna manera hacemos es traducirlo a palabras cuando estamos canalizando mensajes. Y empecé a recibir más mensajes y en un momento sentí que tenía que compartirlos. Primero fue en un grupo cerrado, pero que yo no conocía a la gente, entonces se presenta un poco este miedo de, ¿será que estoy canalizando? ¿Será que me lo estoy inventando? ¿Será que si comparto esto me van a decir que estoy loca? ¿Me van a borrar del grupo? O sea, todos esos miedos a uno se le presentan, así como se nos pueden presentar inseguridades en tantas situaciones. Pero como en el momento en el que me animé a compartir el primer fragmentito, que era un fragmento, nada más una de las canalizaciones que me había resonado con algo que se estaba planteando en ese grupo, automáticamente hubo algo que se abrió donde ahí apareció esto de la energía pleyadiana, donde me llevaron a ir primero a tomar sesiones con una persona, pero fue como esta prueba sentí que era eso, como una prueba de confianza. Bueno, ya te animaste, estás lista para dar otro paso. Entonces me pusieron, digamos, otra situación enfrente, donde también era como estarle hablando a mis guías todo el tiempo y decirles, bueno, si tengo que estar en tal lugar, por favor ayúdenme, y de repente se empezaba a dar todo para que pudiera llegar aún con pruebas, con aparentemente obstáculos, y sin embargo el hecho de poder llegar. Entonces, como esta invitación a, digamos, doy este ejemplo como podría ser cualquier otro que seguramente muchos estarán pensando y quizás resonando con ejemplos en su propia vida, de cómo cuando nos animamos realmente estamos trascendiendo esa situación que quizás nos daba como cierto temor o cierta inseguridad, y realmente las confirmaciones de que eso sucede, de que esa conexión está, de que teníamos que dar ese paso, las confirmaciones van apareciendo desde muchísimos lugares diferentes, sea desde sueños, alguien que justo nos dijo lo que necesitábamos escuchar, desde sensaciones, desde números repetidos. Pueden ser tantas cosas, o sea, realmente los guías se comunican de muchas maneras, quizás lo más directo es esto de canalizar sus mensajes, pero en realidad se están comunicando con nosotros todo el tiempo de muchas maneras, y simplemente la invitación es a abrirnos y escucharlos si es que sentimos que es el momento también para cada uno de nosotros, ¿no? Claro, sí, yo estaba aquí leyendo que vos habías hecho todo un detalle de los temas para hoy y pusiste aprender a confiar al trascender distintas situaciones, nos ayuda a trascender distintas situaciones y son las pruebas de confianza, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque a veces hay situaciones que en realidad nos están diciendo que tenemos que dar algún paso, pero bueno, la mente, como decís vos, la incertidumbre, el acostumbramiento a veces hace, ¿no?, que uno, digamos, demore quizás la decisión de un cambio, por ejemplo, pero luego hay un hecho un hecho puntual que en definitiva ahí activa a veces la decisión, porque ese hecho cambia todo. Entonces, en realidad, lo que estaba diciendo como semaforito, ¿no?,
cambia, 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 y vos decís, no, ¿por qué? Porque bueno, bueno, chao, esta es una situación, se te planteó así, o sea, por más que quieras seguir dilatándolo, ya directamente la decisión hay que tomarla. Y en eso de confiar, ¿no? Y en eso de confiar y soltar, y en definitiva también comenzar a tomar decisiones, que la vida es un tomar decisiones todo el tiempo, uno va realmente afianzando esa confianza en uno, ¿no? Va afianzando. Entonces, es como decís vos, va corroborando que en definitiva el confiar no solamente es necesario para trascender situaciones, sino que es necesario para que nosotros cada día estemos en una situación más de soltar, confiar, creer y vivir, porque de lo contrario también lo que nos pasa es que los temores y las incertidumbres no nos permiten estar viviendo plenamente. Es como que estamos siempre, aunque yo no sé manejar, con el freno de mano puesto. Y entonces al tener el freno de mano puesto, y claro, queremos avanzar, avanzamos, pero muy despacio, podemos llegar a romper el auto y en definitiva vemos que nos está faltando eso, ¿no? Esa confianza y ese aprendizaje que vos sabés que ahora me surge en la cabeza el pensamiento de que así como se aprende a confiar, cuando en la Diplomatura de la Paz aprendíamos lo que es la paz, también nos enseñaron que la paz es un aprendizaje y se construye. Entonces, en realidad vamos comprendiendo que nos vamos construyendo como seres humanos, ¿no? En un viaje que a veces parece muy complejo, parece sin sentido, pero cuando le encontramos la vuelta nos vamos dando cuenta que todo tiene un sentido y que tiene un propósito, como decís vos, ¿no? Un propósito, una misión cada uno de nosotros tenemos y todos la tenemos. Acá no hay diferencias de misiones más o menos importantes. Yo creo que somos todos partes o piezas fundamentales de un gran rompecabezas. Y ahí, digamos, que nosotros encontremos nuestro lugar como pieza en ese gran rompecabezas, realmente es un momento importantísimo, porque ahí sabemos lo importante que somos, porque sin nosotros esa pieza de rompecabezas no estaría completa, y a su vez, qué importantes son los otros, que son también los que integran el rompecabezas, ¿no? Es como si fuera una especie de revelación, de comprender lo importante que somos y además lo importante que es el otro. ¿Te parece, Yani? Y también algo para agregar, ¿sí?, a esto que decías, también la importancia de que cada uno esté en el lugar en el que tiene que estar, en el lugar donde vino a estar, porque si no el rompecabezas nos queda totalmente desarmado. Totalmente. Entonces, poder conectar con eso que realmente venimos a hacer para cumplir ese rol. Todos los roles son absolutamente importantes y precisamente la importancia es que cada uno esté precisamente en el lugar donde tiene que estar. Exacto. Y eso es algo que se siente internamente. A veces no sabemos ni por qué, pero sentimos que estamos donde tenemos que estar. Sí. Así que también como observar eso, y eso se siente, eso es algo que se siente, que estamos realmente en propósito, ¿no? Más allá de que estemos transitando algo como más terrenal o más espiritual, si realmente sentimos que estamos donde tenemos que estar, listo, eso ya es todo. Eso ya es todo, claro, y ahí tenemos, ¿no? Que aprendimos a confiar, si nos dimos cuenta que ese rol, que es el que tenemos que estar, estamos. ¿Qué te parece, Yani? Le pedimos a Mateo un chiquitín de musiquita para que esta información que fuiste transmitiendo tan amorosamente, bueno, vaya siendo de a poquito introducida en los corazones de nuestros oyentes. Poquitito de música y seguimos, porque todavía nos falta, Yani, todavía nos falta. Sí, perfecto. Dale. Perfecto. Vamos, Mate. Bueno, aquí estamos nuevamente al aire, estamos en contacto aquí en la FM 100.7 Frecuencia Ciudad, en comunicación telefónica con nuestra queridísima terapista Yanina Fredes e hijo desde la ciudad de La Plata. Yani, ¿estás ahí? Sí, acá
estoy. Bueno, muy bien. Bueno, pusimos un chiquitín de música porque en realidad eh, es información muy interesante, que te lleva a reflexionar, que te lleva a pensar, ¿no? Que te lleva, digamos, a tus propias decisiones, que te lleva a tu propia vida y a lo mejor hay algunas cosas que van surgiendo, ¿no? O que van en realidad apareciendo cuando uno se va introduciendo en estos temas. Así que también ese impas es justamente porque creo que es el momento donde cada uno va nutriéndose, ¿no? Con la información que va llevando, que va llegando. Eh, y, mm, y llegamos entonces a este punto de confiar, de que todos estamos cumpliendo un rol, somos una pieza de este gran rompecabezas. Aprender a confiar, aprender a soltar. Aprender a confiar, aprender a soltar ante la incertidumbre y en realidad es un momento muy importante como para que nosotros, bueno, ahondemos en estos temas, en estas épocas quizás mucho más, porque si nosotros aprendemos a confiar, sí podemos decir, Yani, que en realidad podemos despejar nuestra mente para poder discernir más claramente. Ayer con Ciro Echeverry, un ufólogo, periodista de Uruguay, estuvimos en comunicación telefónica y él nos habló de 4 puntos fundamentales que plantea el Bhagavad Gita, ¿no? Con respecto a factores que hay que entender, que experimentar profundamente. Uno, la mente, el otro, la dirección de la mente o el discernimiento, el tercero, la memoria y el cuarto, el ego. Pero más allá de que no vamos a ir explicando cada uno, porque de hecho ya a través del programa del día de ayer nos explicó, ¿no? Ciro, estos 4 puntos. Vos fíjate que nada es por casualidad y estamos justamente hoy profundizando el tema de la confianza. Y dentro de la confianza, uno de los puntos que vos justamente también anotaste para hoy es esto de el discernimiento, ¿no? De ayudarnos. Sí. Exacto, totalmente. Y el discernir quizás no solamente en cuanto a lo que estamos pensando, sino también en lo que estamos sintiendo. También se aprende a discernir, o sea, todo lo que estamos transitando es un aprendizaje. Desde ese lugar quizás también esto de tenernos compasión, tanto a nosotros mismos como a los demás, no compasión en el sentido de lástima, porque a veces el término como que se malentiende, sino en el sentido de poder comprendernos, en el sentido de tenernos paciencia a nosotros mismos, que si de repente sentimos que no estamos confiando, bueno, observar el por qué, preguntarnos por qué, en qué punto sentimos miedo o qué cosa no está resonando. Si sentimos que hay algo que no resuena con nosotros, como siempre decimos con esto mismo, o sea, tomen lo que les resuene, porque estamos todos en diferentes procesos, transitando diferentes puntos quizás del mismo proceso. Entonces siempre estar como muy atentos a eso, a qué cosas estamos sintiendo, con qué sí siento que resuene y con qué no, y desde ahí poder ir tomando decisiones. Esto de no juzgar, no juzgarnos, esto es un mensaje como muy importante que aparece en relación a los guías, de que ellos no nos juzgan, que si de repente tardamos un poco más en tomar esa decisión porque no sentíamos total confianza, porque había un miedo que teníamos que trabajar, bueno, no juzgarnos a nosotros mismos y de la misma manera no juzgar a los demás. Si los seres de luz no nos juzgan a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para quizás juzgar a otra persona? Por ahí aparece mucho como el discurso de, bueno, no, porque están todos dormidos. No, a ver, todos estamos experimentando en diferentes puntos y cuánto a nosotros nos faltará para poder seguir despertando, porque esto no es algo que se dé de un día para el otro y que hoy día, ay no, sí, porque yo me desperté. No, todos estamos transitando realmente muchos aprendizajes, por eso estamos acá, si no, no estaríamos en este plano. Entonces un mensaje muy importante de los guías es este: si ellos no nos juzgan,
¿quiénes somos nosotros para juzgar a otras personas? Y lo mismo para juzgarnos a nosotros mismos. A veces hace falta quizás tenernos como un poquitito más de paciencia y entender que estamos viviendo procesos, tanto nosotros como las otras personas. Y bueno, y había un símbolo, no sé si lo tenés por ahí, yo no los veo, así que no sé si Sí, está por sí, ahí. el símbolo está puesto, mira, está puesto en la imagen del Genial. Facebook. Sí, decime. Un símbolo que me entregaron los seres de Andrómeda que precisamente tenía que ver con limpiar densidades, avanzar en luz, discernir. Esos eran como los puntos que me dictaron, digamos, del para qué sirve este símbolo, que no tiene, este en particular no tiene un nombre, un mantra, pero esa sería como su función, esto de poder limpiar densidades en el sentido de irnos como abriendo camino, como irte abriendo la mirada cada vez más, para poder también decidir por dónde avanzar conscientemente desde la luz, o sea, desde ese lugar de luz, y discernir, digamos, de poder decidir desde bueno, siento que resueno con esto y entonces por eso voy por acá, no porque me siento obligada, no por un mandato, no porque tenga miedo, sino porque realmente lo siento. Así Ujú. que ese es un símbolo con quien sienta pueda trabajar, digamos, simplemente visualizándolo, entrando en un estado de meditación para integrar, incorporar esa energía. Y si quizás no saben muy bien cómo trabajar con el símbolo en sí, porque por ahí tal vez nunca lo han hecho, pueden buscar ese mismo símbolo, están en un video en YouTube donde con el mismo símbolo lo que se hace es toda una meditación, o sea, ahí los voy guiando a trabajar con esa energía, también aparece el lenguaje de luz, digamos, son diferentes maneras de ir trabajando con la frecuencia para, digamos, ir a esos puntos específicos de limpiar densidades, avanzar en luz, discernir. Así que este Perfecto. símbolo lo entregaron los seres de De Andrómeda. Y Andrómedas. también no me Sí, quiero olvidar de hacer la invitación para sí. quienes confíen y tengan ganas de trabajar su energía, que mañana tenemos una sesión colectiva de Amanai Kanatsae. Estas sesiones las venimos haciendo una vez por mes desde que empezó la cuarentena. Digamos, estas sesiones se pueden hacer también, ¿no?, de manera individual, hay otras propuestas grupales, pero puntualmente en estas sesiones colectivas están abiertas a todos los que quieran sumarse y sientan recibir esta sesión, sientan trabajar con su energía a través de esta sesión. Esto se hace cada uno desde su casa, lo único que tienen que hacer es sumarse a un grupo de WhatsApp, que si van a mi Facebook, ahí dejé el link para poder sumarse directamente al grupo. Mi Decime, Facebook es sí, Janina Fredes e hijo, sí, EIJO, sin H ni nada raro. sí. Ahí pueden encontrar en la última publicación, está el link para unirse al grupo, también varias cositas más, hay un link también a varios videos de Monaika, por si algunos quizás no saben bien lo que es y Perfecto, quieren más información, y bueno, y obviamente pueden si no comunicarse conmigo. Pero estas sesiones son abiertas, quien sienta hacer un aporte voluntario puede hacerlo, pero sé que en este momento por ahí muchos lo están necesitando y quizás no están pudiendo pagar una sesión. Entonces un poco desde ese lugar surgió esto de, bueno, abrirlo una vez por mes a todos los que sientan recibirlo o que quizás no se animaban y quieren probar, bueno, lo pueden hacer, digamos, desde su casa, simplemente abriéndose a recibir la energía. En ese grupo de WhatsApp yo les voy a explicar bien, mañana a las 20 horas voy a enviar un audio explicando bien y recordando cómo hacemos para crear un espacio de energía. A las 20:20 empezamos la sesión y simplemente ahí vamos a apagar los celulares y la idea es que cada uno pueda conectar con la energía, pueda abrirse y va a hacer lo mismo. O sea, estas sesiones a distancia son exactamente iguales que si vinieran y se acostaran acá en este espacio físico y les estuviera haciendo acá la sesión, porque estamos trabajando desde la energía. Simplemente es aperturarse y puntualmente también estas sesiones colectivas tienen esto que se siente mucho de realmente experimentar lo que es la unidad verdadera, cómo estamos desde distintos puntos del mundo, pues han sumado gente de todos lados, y realmente sentir que estamos conectados y ni siquiera es que nos estamos viendo a través de una videollamada. Esto es algo que también se siente mucho, y nos invitan estos seres de luz a bueno, experimentarlo porque es el momento. Bien. Damos, ya nos quedó un minutito. Yani querida, danos tu teléfono para quienes están escuchando y puedan aprovechar mañana esta sesión tan bonita de Amanai Kanatsae, mañana 6 de noviembre del 2020. Así ellos pueden entonces
conectarse contigo vía WhatsApp y ya las sesiones comenzarían mañana 20:20, pero a las 20 horas vos te conectarías con ellos o mandarías información, ¿no es cierto? A las 20. Exacto, es importante que se sumen al grupo antes de las 20 horas porque si no, no van a poder ver la información que se haya compartido antes y por ahí en ese momento no tengo tiempo de agendarlo. Perfecto. Así que es importante que antes de las 20 ya se hayan unido al grupo. Bien, decinos el teléfono, sí. 2954 Sí. 49 Sí. 71 Sí. 39. 2954 49 71 39. Yanina Fredes Eijo. Repito, 2954 49 71 39. Gracias, Yani y Yaco, que está Yaco ahí desesperado por bajar. Gracias. Gracias, Yani, la verdad, un placer estar conectada los jueves con vos y siempre, porque tenemos llamadas continuas. Un abrazo gigante de corazón a corazón para vos, para todos, para allí, para toda La Plata y para todos los seres que nos están escuchando. Gracias. Gracias. Y bueno. Gracias a vos y a todos quienes escuchan. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes también, un abrazo gigante, como siempre les digo, de corazón a corazón. Gracias por estar, por compartir con nosotros estos espacios y nos encontramos mañana a las 15. Volvemos a estar en contacto. Hasta mañana.